Hola queridos amigos, este día les voy a hablar de un árbol súper interesante. Hacía meses que quería hablarles de este árbol, hace mucho tiempo, porque es un árbol súper importante, súper interesante. Estoy segura de que este video les va a gustar mucho. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de el tejo, de toda su magia, de todas sus propiedades, de todas sus tenebrosidades. Bueno, pues el tejo es un árbol antiguo proveniente de Europa. De hecho, donde digamos que más hay, porque este árbol es un árbol muy solitario, es dichamente en Europa. También se encuentra en México y algunos en Nuevo León, pero son contados. Este árbol es un árbol un tanto prohibido. En la antigüedad, lo que son los celtas, los druidas, a este árbol le tenían un cuidado enorme. Y también se le tenía un respeto muy profundo. El tejo es una conífera y como tal, como conífera, vive cientos de años, solo que el tejo tiene sus peculiaridades que lo hacen ser un árbol perpetuo. Y puede haber inclemencias del tiempo o cosas que el árbol en sí no logre anticipar. Si el árbol puede anticipar una helada o falta de nutriente en tierra, el árbol mismo anticipa esto y tiene una peculiaridad muy interesante que solo tiene el árbol de tejo. El árbol de tejo, digamos que por dentro está hueco. Y cuando percibe que está en peligro, que está enfermo, que hay inclemencias en el ambiente que no está pudiendo tolerar, lo que hace es que lanza una de sus propias ramas hacia el centro de sí mismo, donde está hueco, y se replanta. Así que vuelve a crecer otra vez desde adentro, por eso se dice que es un árbol eterno. Digamos que es una de las peculiaridades de esta interesante conífera. Y bueno, pues otra de las cosas muy interesantes que tiene, por lo cual yo mucho tiempo evité hablar de este árbol, es que absolutamente todo el árbol, excepto por una frutilla que da cuando da la semilla, todo el árbol es tóxico y mortal por completo. Este árbol fue, digamos, la salvación. En la antigüedad, cuando en la época medieval había guerras, los soldados que peleaban y se sentían arrinconados, se sentían acorralados, siempre traían una parte de este árbol en sus bolsillos para no ser atrapados por el enemigo, ya que preferían suicidarse o quitarse la vida antes de caer en manos enemigas, ya que esto solía siempre significar una muerte muy tortuosa, muy dolorosa, muy larga. Así que preferían quitarse la vida con las ramas de tejo, las semillas de tejo, hojas de tejo, lo que sea de tejo. Este árbol contiene, me parece que altas cantidades de cicuta, no sé muy bien, se lo voy a poner abajo porque no me acuerdo el nombre de la sustancia, lo cual obviamente provoca paro cardíaco. Esta conífera puede llegar a medir 20 metros, pero lo que es más interesante es que crece mucho a lo ancho, llegando a medir 1.50 metros. Y en cuanto a su edad, se han registrado ejemplares que han vivido hasta por 2000 años o un poco más. Imagínense, los tejos, hay incluso tejos que vivían y que viven ahora en la época de Jesucristo. El tejo es denominado una reliquia botánica por su singularidad, su eternidad. Y bueno, pues la verdad, cuando yo escuché hablar del tejo, a mí me interesó mucho, como que le llegué a tomar cierto interés a este árbol y llegué a pensar que yo quería un tejo, pero bueno, dada la información que le pertenece a este árbol, bueno, pues la verdad es que me agüité muchísimo, pero bueno, hay muchas personas que practican bonsái que lo tienen, que lo conservan y que les parece un árbol muy interesante para bonsái. Todas las coníferas son buenas para bonsái. Y bueno, en cuanto al tejo, otra cosa que me agüitó mucho en cuanto a tenerlo era que su semilla se tarda 2 años en germinar. Así que bueno, si tenía pocas ganas por el hecho de que es tóxico y muy peligroso, con esto de la germinación muy lenta, bueno, pues me dio así como que más flojera. Porque aparte es muy extraño encontrar tejos en México. Les voy a poner un mapa en donde hay tejos en lo que es México, pero bueno, es solo como una curiosidad. Es un árbol muy tóxico para todo lo que son los humanos, perros, gatos.
Se dice que los únicos animales que pueden tolerar el veneno del tejo serían los rumiantes, las cabras o las vacas, y que incluso a ellos se ven en problemas si comen demasiadas ramas de tejo. El tejo fue un árbol muy venerado, fue muy sagrado para todo lo que es la cultura celta por su eternidad. Es un árbol que se le tenía profundo respeto, y he de decirles que aunque en la actualidad se le conoce como un árbol profundamente peligroso y meramente tóxico, prohibido, mortal, un árbol que mucha gente le tiene mucho respeto o miedo, en la antigüedad los druidas, los celtas, pero ellos sí conocían la forma en la que podrían preparar pócimas sanadoras a partir del tejo. Pero simplemente lo que son los druidas, los celtas, todas estas culturas de sabios antiguos que sabían muchísima magia del bosque, que toda su sabiduría provenía del bosque, ellos eran personas muy celosas de su conocimiento y no dejaban escritos. Cuando se veían acorralados, cuando había conquista, ellos quemaban todo y solo se quedaban con lo que sabían y lo heredaban. Era como, si han visto a Castlevania, los oradores que no tenían escritos y que le pasaban su sabiduría a sus descendientes. Bueno, pues los druidas y los celtas es lo mismo. Ellos nunca dejaban este legado informativo a nadie porque les parecía peligroso, y aparte pues era cosa que ellos habían descubierto a través de los años. No querían darlo a nadie más, por lo que pudiera esto conllevar, por las buenas o por las malas. Ellos siempre fueron celosos de esta información. Y en la época actual solamente se conoce una sustancia que puede ser sanadora siempre y cuando se limpie de los tóxicos que contiene, que es el taxol. El taxol se usa en los años, se usa desde los años 90 como para contrarrestar lo que es el cáncer, y tenía muy buenos resultados. Es un medicamento que se les da a las personas para ayudarles a contrarrestar esta terrible enfermedad. Pero como les digo, los druidas se quedaron con toda la información, y bueno, pues poco a poco en la actualidad se ha ido descubriendo muy lentamente que el tejo no es todo mortalidad. El tejo no es el único árbol tóxico, hay bastantes. Después hablaré un poquito más acerca de las plantas tóxicas. Bueno, el árbol tejo, como muchos otros, por ejemplo el nogal, son árboles muy territoriales. ¿Qué significa esto? Cuando se lograba descubrir un tejo en el pasado, era un árbol muy solitario. Este árbol es un árbol muy solitario porque es, digamos, muy celoso de los nutrientes, de su terreno. Este árbol quiere todo para él. Así que todas las plantitas, los arbolitos que hayan crecido a su alrededor, también van a morir por las sustancias que emite. Este es un árbol verdaderamente interesante. Longevidad, donde había ermitas, donde había santuarios y donde había cementerios, siempre había un tejo de guardián. Porque, bueno, pues como les digo, se considera un árbol muy sagrado, un árbol que representa la eternidad, que se dice que se tenía la costumbre de que cuando había una persona que moría, se la enterraba, y donde se enterraba la persona se enterraba un tejo. Así que por eso ha habido algunos cuantos tejos a lo largo de los años, porque las personas le tienen respeto, porque ellas saben que ahí hay enterrado un ser humano. Por eso se evitaba la tala de tejos cuando este estaba, digamos, solitario. Otros escritos que encontré por ahí de personas que han estudiado algo el tejo es que, bueno, todos habremos escuchado en las historias de películas, precisamente películas medievales, que siempre hay un bosque maldito, ya sea en Hobbit o en Blancanieves o películas de este tipo. Siempre hay un bosque maldito donde los soldados, cuando están persiguiendo a una persona que le mandan a atrapar, no quieren entrar a un bosque maldito. ¿Por qué? Porque se dice que el bosque maldito se traga a las personas, el bosque maldito puede uno morir. Y dentro de ese bosque, cuando una persona entra ahí, se dice que empieza a tener alucinaciones y bueno, un sinnúmero de cosas. Así que bueno, esta persona que yo encontré por ahí, esta persona escribe que tiene la creencia de que estos bosques eran bosques de tejos. Esta persona tuvo la experiencia
porque pasaba mucho tiempo leyendo debajo de un tejo, un cierto tipo de alucinación. No meramente una intoxicación, porque no lo ingirió, pero estuvo tantas horas debajo del árbol de tejo, cerca de 10 horas, que inhalar el aire que está alrededor del tejo también puede generar cierto tipo de alucinaciones. Esta era una persona que estaba realmente fascinado con el tejo. Escribió un libro sobre eso. El libro no lo encontré, si no sé yo se los pasaba. Pero esta es una persona que descubrió algunas cuantas cosas que no se dicen de este árbol. Que la sombra de este árbol, si uno pasa mucho tiempo debajo de estas hojas, uno puede llegar a tener alucinaciones. Esta persona lo admiraba tanto que llegó a ingerir tejo porque quería saber qué se sentía y quería ver cuál es la dosis mínima que una persona puede ingerir antes de que este árbol le provoque la muerte. Y me parece que cuenta en su libro que pasó como 3 días entre la vida y la muerte, teniendo unas disertaciones muy profundas por la ingestión de esta sustancia tóxica que le pertenece al tejo. Como les digo, el tejo es venenoso en todo, en sus ramas, en su corteza, en sus hojas, en sus semillas. Lo único que no es venenoso es esta parte carnosita del fruto. Y bueno, pues se dice que las personas que lo llegan a ingerir llegan a tener fuertes alucinaciones y luego deviene lo que es la muerte. Así que este escritor que dice que él lo ingirió, pues digamos que tomó sus precauciones, pero igual pudo haber muerto. Tuvo la resistencia de soportar esta toxina y superarlo, pero dice que después de estas disertaciones que él tuvo con el árbol de tejo, pues sintió que su vida cambió profundamente, como que el tejo le dio su sabiduría. Pero bueno, he escuchado muchos libros de magia antigua, de brujería y todas estas cosas en que te cuentan, y ustedes lo han de saber, como por ejemplo la ayahuasca y lo que es el peyote, te hacen pasar por un estado enfermizo, un estado de toxicidad, y tú empiezas a tener muchas visiones muy profundas de lo que es la vida en realidad. Así que bueno, por eso muchas personas recurren a lo que es la ingesta de la ayahuasca, que es prácticamente tener un pie del otro lado, y en este caso pues sería el tejo, pero yo diría que el tejo es el más peligroso de todos porque es el más venenoso, es muy muy peligroso. Se dice también que este árbol era muy preferido por los druidas, los magos antiguos, para crear objetos mágicos, sobre todo lo que son varitas mágicas y báculos, ya que se dice que las hadas y los duendes, que son seres que tienen mucha magia, que permanecen en los bosques, esto también lo he leído en muchos libros, que cuando nosotros entramos a los bosques tenemos que tener un poco de respeto. Bueno, no sé exactamente a qué, realmente no me han pasado cosas y yo sí he andado mucho por lugares así, por ejemplo llegar y talar y cosas así sin el permiso del guardián del bosque, porque el guardián del bosque le puede molestar muchísimo y hacerte alguna travesura que para ti puede ser muy peligrosa. Lo he oído muchas veces, pero en realidad no tengo así un ejemplo para decirles. Sin embargo, se dice que en la antigüedad se usaban mucho los objetos de tejo, las personas digamos que andaban mucho en los bosques, porque ellos decían que estos eran seres muy celosos y seres que todavía tienen, digamos, ego, y que si les molesta lo que tú andas haciendo te echan una maldición. Y se dice que la magia del tejo era mucho más grande y potente que la de las hadas y los elfos, y si tú andabas por los bosques haciendo cosas o molestando al guardián del bosque, a los seres del bosque, no te podían hacer nada porque tú traías encima de ti algo de tejo, y la magia del tejo sobrepasaba la magia de estos seres. Por eso pues era muy respetado, era muy venerado, se celebraban bodas debajo del tejo, siempre había tejos cuidando sitios muy sagrados. Y bueno, pues les voy a recomendar la película, si no la han visto, la de Un monstruo viene a verme. Pero les puedo comentar que esta es una película pues muy significativa, es una película un tanto fuertecita, porque sí trae temas pesados acerca de la muerte. Como les digo, el tejo siempre tiene que ver con la vida y la muerte. Así que bueno, pues se las recomiendo por ahí, si pueden conseguirla, si pueden verla. Me parece que por ahí estaba en Prime y no sé si esté por ahí en Netflix. Pero sí se las recomiendo si la pueden encontrar, si la pueden bajar. Si puedo les dejo un link de donde pueden encontrar esa película para que la vayan a ver.
Otra cosa muy interesante acerca del tejo es que cuando tú llegas a ver un tejo y este tejo llega a tener frutillas, las frutillas te indican que este árbol tiene 40 años, ya que no se digna a dar frutos hasta que cumpla los 40 años. Este es un árbol, pues como les comenté, muy común en Europa. En Europa, que le gusta muchísimo los climas frescos, húmedos, le encanta la sombra. Y bueno, pues ya sabemos que en Europa hay muchos lugares que pues son sombríos, que hay nubes todo el tiempo, y los tejos son muy felices en estos sitios. Y bueno, pues como cosa aparte, cuando tengas problemas, cuéntaselos a un árbol. Puede ser que no sea precisamente un tejo, pero especialmente en árboles antiguos, en árboles como abetos, todo lo que sean coníferas, estos árboles tienen una sabiduría muy antigua porque tienen muchos años sobre la tierra. Un ahuehuete. Cuando tú te acercas a estos árboles y tú le cuentas un problema, de esa clase de cosas que no le puedes contar a otra persona, este árbol te va a ayudar. Abraza el árbol y cuéntale todo lo que te esté pasando. De preferencia, descalza tus pies. Esto te va a ayudar a hacer tierra y el árbol te va a sanar y vas a ver que inmediatamente después te vas a sentir bien y vas a tener una respuesta. Ser amigo de un árbol es lo mejor que puedes hacer porque son amigos invaluables que nunca te van a traicionar, ya que la perspectiva de los árboles va mucho más allá de lo que puede ir la perspectiva humana. Y bueno, mis queridos amigos, me encantaría recomendarles que sembraran un tejo, que buscaran un tejo, pero en este caso es información simplemente pues para tener por ahí. Como les digo, comunidades de personas que trabajan el bonsái, que trabajan mucho el tejo, ellos siempre te dicen, bueno, pues no es que te lo vayas a comer. Tocarlo no provoca que te envenenes, de hecho sí puedes tocarlo, puedes tocar sus ramas, sus hojas, simplemente pues lávate las manos. Si vas a tener un bonsái por ahí de tejo, ten mucho cuidado con los niños, con las mascotas, con todo esto. Esta comunidad de bonsaístas, no sé cómo se hagan llamar, las personas que trabajan bonsáis, son personas que tienen muchísimas precauciones con el árbol de tejo, pero se dice que trabajan muy bien con este árbol, porque una cosa que sí tienen es que si tú sabes dónde hay un tejo y quieres hacer un bonsái de tejo, es una planta que es fácil de que enraíce. Ya ven que tiene esta peculiaridad de que se autoplanta, así que una rama sí te puede hacer raíz. Todo lo que no se puede con una germinación que le toma 2 años, digamos que el tejo germina cuando le da su gana, con una rama sí puedes tener un bonsái de tejo, si es lo que te apetece. Pero bueno, como les digo, es un árbol de bastante cuidado. La mayoría de nosotros o tenemos niños o tenemos mascotas, y las hojas que caen del árbol siguen siendo tóxicas. Por eso es un árbol que yo prefiero que lo tengan por ahí como información, para que lo sepan, para que no se los cuenten. Es un árbol súper interesante, súper sabio si te acercas a él y le preguntas algo. Personalmente me gustaría mucho acercarme a un árbol y sentir esta energía tan antigua que seguramente tiene. Si es un árbol que tiene 1000 años, sería de lo mejor que me pudiera haber pasado. Pero bueno, pues se los dejo por ahí. Espero que les haya gustado el video. Bueno, pues lo sigo viendo por ahí. Seguimos hablando de árboles antiguos. Díganme de qué quieren que les hable, de no sé, un olmo. Casi siempre los que son de este tipo de magia antigua de interés son coníferas, pero bueno, pues por ahí iré investigando. Por ahí también está el cempasúchil, que es muy mexicano, y bueno, ya les estaré hablando un poquito más de esta planta. Muchas gracias por estar. Compartan el video y recuerden suscribirse en el formulario. Gracias por estar por aquí. Los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.